5 escalofriantes relatos de choferes en carreteras solitarias, misterios embrujados revelados. 8 Aquella noche, el viento aullaba como si el alma de las sombras estuviera reclamando venganza. Miguel, un humilde chofer de la ruralidad mexicana, conducía su camioneta por una carretera solitaria, rodeado de la oscuridad más absoluta. Su corazón palpitaba con la ansiedad que se había vuelto rutina en aquellas tierras olvidadas. La carretera que recorría no solo era camino de productos agrícolas, sino también el escenario de leyendas que aterraban hasta al más valiente. La Llorona y el Chupacabras, murmullos que se escapaban en la brisa. Miguel sentía que los árboles susurraban su nombre, advirtiendo sobre un peligro acechante. Pese a sus esfuerzos, la precariedad lo seguía como una sombra. Al llegar a casa, su esposa lo miraba con esperanza, pero él sabía que su sueldo rara vez alcanzaba. Esa noche había tomado un camino más largo, como siempre lo hacía, buscando realizar algún viaje extra para llevar comida a la mesa. Pero algo en el aire le decía que no era una noche cualquiera. Los faros de su camioneta parpadeaban, titilando en un baluarte de desconfianza que se expandía como el humo de una fogata. De repente, una luz apareció a sus espaldas. Un auto, con luces encendidas, le seguía muy de cerca, manteniendo una distancia inquietante. Miguel aceleró, asfixiando su ansiedad. La sombra se iba acercando, con cada kilómetro que recorría, el terror se instalaba en su pecho. Entonces, frente a él, emergió una figura. Un ser envuelto en un manto que brillaba bajo la luna, con ojos que parecían absorber la luz misma. Miguel sintió un escalofrío recorrerlo de pies a cabeza. Esa presencia no era una ilusión, era un eco del pasado que lo había alcanzado. ¿Qué buscas aquí?, susurró la figura, y el sonido reverberó como el lamento de los que habían desaparecido en esta siniestra vía. Las leyendas cobraban vida, y Miguel recordó historias de aquellos que habían cruzado con el diablo en la piel. En ese instante, comprendió que su linaje estaba entrelazado con un secreto antiguo, una maldición que pesaba como una carga, incluso más pesada que la de los bultos que transportaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el tiempo se había detenido. La figura avanzaba, cada paso resonaba como un tambor en su pecho. Miguel debía decidir, enfrentar a la sombra de su pasado, o dejarse llevar por el pánico y escapar. La carretera, antes familiar, se había transformado en un laberinto de horror. Nunca había creído en las leyendas que los abuelos contaban alrededor de la fogata, pero ahora, el miedo lo consumía. Las sombras danzaban a su alrededor, y el verdadero monstruo se estaba revelando ante él. ¿Lograría salir de su destino inminente, o sería tragado por un secreto que había creído olvidado? Un dilema insoportable se gestaba en su mente, mientras la existencia de su familia dependía de una decisión en esa aterradora noche. Su futuro estaba en juego, y el eco del terror resonaba en cada rincón de la oscuridad. Miguel se quedó inmóvil, la respiración entrecortada. La figura, con su manto deslumbrante y ojos oscuros, se acercaba más, como si el tiempo que le separaba fuera solo una ilusión. Su mente giraba, tratando de conectar los puntos de las historias que había escuchado de niño, aquellas advertencias que sus padres le susurraban al caer la noche. Huid, hijo, de las sombras. Ellas nunca perdonan. Pero, ¿qué podía hacer ahora? La oscuridad se espesaba a su alrededor y logró distinguir el rostro del espectro. Era el de una mujer, cuya belleza se mezclaba con la fiereza de un tormento eterno. Sus labios, curvados en una sonrisa que desafiaba la razón, parecían susurrarle secretos que jamás debía conocer. Tu sangre me llama, dijo con una voz como un canto fúnebre. La frase se arrastraba en el aire como un vapor helado, y Miguel sintió que su piel se erizaba. No tengo nada que ver contigo, balbuceó, la voz le temblaba, pero su temor no podía ser más cierto.
El rostro de la mujer se endureció, y sus ojos se encendieron en un resplandor oscuro. Tú llevas el peso de nuestra historia. La maldición que corre por tus venas clama por justicia. Miguel sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Recordó a su abuelo, quien siempre decía, lo que se siembra, se cosecha. Las palabras resonaban en su mente mientras la figura desvanecía la frontera entre el pasado y el presente. Era verdad. Los susurros en el viento eran los gritos de aquellos que habían sucumbido antes que él. Viñes a buscar respuestas, pero ahora posees preguntas sin respuesta, continuó, y la voz de la mujer se volvió más intensa, como una tormenta que se acumula en el horizonte. Dame lo que me pertenece. Con un movimiento casi involuntario, Miguel miró hacia la carretera, buscando una salida, pero estaba atrapado en esa noche sin final, en ese instante eterno donde la realidad se tejía con lo sobrenatural. Sin pensar, la súplica brotó de sus labios. ¿Qué quieres de mí? La mujer sonrió, y al hacerlo, sus dientes parecieron afilarse, mostrando un lado inquietante. Lo que busques, solo tú puedes decidirlo. Tu elección puede liberarte, o condenarte, respondió mientras daba un paso adelante, acercándose tanto que Miguel pudo sentir el frío de su presencia, como una brisa helada a través de su piel. El motor de la camioneta, apagado por el terror, parecía volver a respirarle al oído, pidiéndole que actuara. Sus manos, temblorosas, aferraban el volante, una parte de él deseaba huir, mientras que otra deseaba entender. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su familia? La mujer ya no era solo un espectro, había tomado la forma de sus pesadillas. Entonces, un rayo iluminó la carretera por un instante, revelando un paisaje que parecía retorcerse bajo la luz, como si la misma tierra exigiera a gritos el sufrimiento escondido. Miguel reunió valor y preguntó, ¿qué pasará si elijo la verdad? Las sombras alrededor de la figura comenzaron a moverse, como si una tormenta de venganza se formara en torno a él. Entonces, tendrás que enfrentar no solo tus fantasmas, sino aquellos que han sido olvidados por mucho tiempo. La verdad puede romper cadenas o crear nuevas, como el metal se forja al rojo vivo. Miguel sintió que su corazón se detendría, atrapado entre la determinación, la duda y el terror. Era un juego más grande del que él había previsto. Y justo cuando pensó que podía escapar del abrazo de la oscuridad, un grito desgarrador resonó en la noche, recordándole que no estaba solo. La figura levantó su mano, y un relámpago iluminó el camino detrás de Miguel. Lo que reveló lo hizo temblar, otros rostros, otros ecos, almas perdidas atraídas por la maldición, esperando. Tu historia no ha terminado, Miguel. Y el camino que elijas ahora marcará el fin para muchos, quizás para ti mismo. La sombra se desvaneció en la negrura, pero sus palabras quedaron vibrando en el aire, mientras Miguel se enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Qué decisión tomaría esta vez? La carretera, llena de sorpresas y terrores, continuaba esperando su respuesta. ¿Qué le depararía el destino en este camino olvidado? Un último grito rompió el silencio, y el temor comenzó a acunarlo de nuevo. La figura podría regresar y la noche apenas comenzaba. La noche se volvió aún más oscura mientras Miguel luchaba por procesar lo que acababa de vivir. Los rostros entre las sombras parecían moverse, susurrando, llamándolo por su nombre, cada uno una historia no contada. Él, sin embargo, se mantuvo firme aunque el terror lo invadía. Con el corazón golpeando contra su pecho, se enfrentó a la verdad que la figura había mencionado. Se preguntó, ¿qué significaba realmente esa maldición? La carretera al frente se dibujaba como un camino sin fin, un serpenteo que se perdía en la bruma. Miguel giró la cabeza, buscando alguna señal, pero todo lo que encontró fue el vacío. El silencio era un peso que lo aplastaba, y así decidió seguir adelante. ¿Qué otra opción tenía? Pasó junto a un viejo árbol al borde de la carretera, un Gnarlet Sentinel que había visto más noches como esta. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar que, de niño, le había contado historias sobre aquel lugar. Ese árbol, según decían, había sido testigo de un oscuro secreto, un sacrificio realizado en tiempos pasados. Cuidado con lo que traes de vuelta, advertía su abuela. Pero ahora, su mente estaba repleta de preguntas. ¿Podría desenterrar lo que estaba enterrado?
a medida que la soledad lo envolvía, un susurro comenzó a brotar entre las sombras. Miguel se detuvo en seco, el miedo le llenó el pecho. «Ayúdame», decía una voz quebrantada, resonando en el aire como un eco distante. De alguna manera, lo reconocía, pero una parte de él sabía que aquel ruego no era solo una súplica. Era una trampa, un dulce canto que lo empujaba hacia lo desconocido. La imagen de la mujer volvió a su mente, hermosa y aterradora. ¿Qué si su intención era darle la verdad? Pero, ¿a qué precio? La culpa comenzó a anidarse en su pecho. Debía proteger a su familia, y para hacerlo necesitaba saber qué ocurrió realmente. En cómo habría de actuar dependía su futuro y el de aquellos que amaba. Él apretó los dientes, aplastando la duda, y pronto se encontró manejando casi por inercia hacia el lugar del susurro. Algo lo llamaba, el deseo de conocer la historia perdía peso y caía en el abismo de su destino. Los árboles a su alrededor parecían inclinarse, como si intentaran advertirle que se detuviera. «No está solo», le repetían, pero él siguió. Cuando llegó a una zona más despejada, se detuvo al ver un viejo altar cubierto de musgo. El aire se oprimió de golpe, un frío más intenso que antes envolvió su ser. El altar estaba adornado con flores marchitas y piedras de colores oscuros, como ojos vigilantes que lo observaban desde el fondo de su ser. Un temblor recorrió su cuerpo, y en ese instante, sintió que las sombras se arremolinaban a su alrededor. Su pulso se aceleró y la sensación de ser observado se volvió abrumadora. «Este es el momento, Miguel», susurró la voz del alma perdida que había oído antes. «Aquí es donde comienza la verdad. Debes decidir». Las palabras parecían fluir del altar misma, inyectando un sentido de urgencia. Lo que allí había sucedido lo marcaría por siempre. Pero, ¿y si eso significaba liberar a aquellos que llevaban siglos atrapados en la oscuridad? Su historia se transformaría en horror o redención. Con un movimiento decidido, se acercó al altar. Y fue entonces cuando, de entre las sombras, una figura emergió. Era un niño, su rostro pálido, la mirada llena de angustia. «No debo estar aquí», dijo en un murmullo desgarrador. «Tú debes elegir». Miguel sintió que su corazón latía como un tambor. Sabía que su decisión se acercaba. ¿Amparar a la historia de sus ancestros o dejar que la oscuridad continuara su legado? Pero el tiempo se le agotaba. Desde lo más profundo de la selva, un alarido resonó, como si la noche misma estuviera a punto de estallar. La desesperación y el miedo lo envolvieron aún más. «Miguel decide». Clamaron ecos a su alrededor, y entonces, entre gritos y susurros, su elección se llevó a cabo, pero su significado no era lo que él esperaba. La oscuridad se respiraba pesada. La verdadera forma de la maldición se revelaba lentamente ante sus ojos. Una sombra se abalanzó sobre él desde el fondo del altar, y Miguel comprendió que nadie podría escapar de lo que había despertado. ¿Realmente podría cambiar el destino de su familia? En ese momento crítico, todo se desvaneció, y Miguel se quedó parado, preguntándose si había algún camino de regreso. «Miguel, hay algo más que debes saber», dijo la voz, mientras la sombra lo rodeaba. Y el final de su viaje apenas comenzaba. Los latidos de Miguel resonaban en su cabeza como un trueno. El frío de la sombra que lo envolvía hacía que cada poro de su piel se erizara. El susurro se hizo más fuerte, reverberando en su mente. ¿Qué podía elegir? Su alma parecía estar en juego, y la fatídica decisión que lo abrumaba comenzó a aparecer como una pesadilla de la que no podría despertar. De pronto, un remolino de visiones lo asaltó. Imágenes de su familia, sonrisas familiares, risas compartidas en cenas, momentos que nunca pensó que perdería. La visión del niño, tembloroso y asustado, continuaba allí, del lado del altar, suplicante. La angustia en su rostro le decía que estaban más conectados de lo que él imaginaba. «Debes romper el ciclo», murmuró el niño, su voz tan tenue como un susurro de viento. «Ellos están atrapados por tu culpa, por los secretos. Debes desatar lo que llevas dentro». Miguel sintió un peso en su pecho. El niño no solo hablaba de los fantasmas del pasado, sino de las grietas en su propia vida. La maldición no era externa, no solamente resonaba en el altar, estaba también dentro de él.
¿Acaso había llevado consigo un trozo de ese horror, una sombra oculta que lo perseguía, lista para devorarlo? Intentó aferrarse a la lógica, pero el terror lo invadió. Su respiración se volvió entrecortada, y la penumbra pareció expandirse como un monstruo hambriento. Sentía el frío de las almas atrapadas en su piel, clamando por libertad. No puedo, no sé cómo balbuceó, mientras la sombra danzaba en torno a él, metamorfoseándose, aunque aún era imposible discernir su forma. «Míralo», gritó el niño, su voz ahora más firme. Con un movimiento de su pequeño brazo, señaló un rincón del altar. Allí, escondido entre las sombras, había un pequeño objeto brillando tenuemente. Una piedra, quizás, o un talismán. Sin pensarlo, Miguel se acercó, sintiendo que su mano temblaba como un pequeño niño ante lo desconocido. A medida que lo tocó, una oleada de energía recorrió su cuerpo. Los ecos de historias, recuerdos lejanos y voces familiares fluyeron a través de él. «Es el ancla», murmuró la voz. «Solo tú puedes decidir qué hacer con ello», pero justo cuando se volvía hacia el niño, una risa tormentosa emergió del altar, como un rugido oscuro que llenó el aire. Miguel se giró, y lo que vio lo heló hasta los huesos. Más figuras emergían de la oscuridad, un desfile de rostros retorcidos que clamaban, suplicaban, mientras el niño retrocedía, su expresión ahora llena de terror. «No. No. Ellos no», gritó, y la sombra se abalanzó sobre Miguel. El caos se desató mientras intentaba racionalizar lo imposible. Sombras se alzaban, un torbellino de antiguas incertidumbres y anhelos no cumplidos. La noche, que había empezado como una búsqueda de respuestas, ahora parecía un laberinto del cual no podría escapar. Mientras la presión de las sombras aumentaba, Miguel sintió que algo brillaba en su alma. ¿Y si la verdad era alguna forma de redención? Pero, ¿vale la pena sacrificarlo todo? Su familia, la vida que conocía. El miedo lo paralizaba, pero la chispa de esperanza seguía viva. «Tienes que escoger, Miguel», gritó el niño, cada palabra era un eco de su propia desesperación. La risa burlesca se intensificaba a su alrededor, y en ese momento, Miguel comprendió que su elección no solo desataría o sellaría lo que había estado escondido. Era la última oportunidad de confrontar a la oscuridad de su propia historia. Con el anhelo de cambio y rebelión ardiendo en su corazón, Miguel levantó la piedra en alto. Cuando lo hizo, la noche pareció detenerse. Pero más allá del silencio, una voz profunda se elevó desde el abismo: «¿Estás listo para enfrentar la repercusión de tu elección?». El futuro se presentaba como un abismo y, en su interior, una guerra por liberarse de los grilletes heredados apenas comenzaba. Su decisión estaba a un solo paso de cambiarlo todo, pero el eco de la oscuridad acechaba. «Miguel decide», resonó una vez más, y el desenlace se encontraba a la vuelta de la esquina. Las sombras parecían cobrar vida alrededor de Miguel, danzando como serpientes al guiñol de una melodía oscura. La risa burlona, un eco incesante, reverberaba en su mente, atormentándolo. Con cada latido de su corazón, Miguel sentía un abismo formado por los gritos de aquellas almas atrapadas. El horror se intensificaba, y el frío se apoderaba de sus huesos. Sintió el ardor de la piedra en su mano, como si el objeto también estuviera consciente de su ardua elección. «Debes elegir», susurró la voz proveniente de la oscuridad. «El pasado o el futuro, pero no habrá tercer camino». Miguel miró al niño, que ahora se encontraba en una esquina del altar, con sus ojos grandes llenos de temor. La desesperación crecía en su pecho. Su familia, sus recuerdos, todo lo que amaba estaba en juego. Nunca creyó que esta noche, bajo esta muy extraña atmósfera, se encontraría en una encrucijada entre lo que había sido y lo que podría ser. «No puedo hacerlo solo», gritó, esperando que la desesperación pudiera romper algún hechizo oscuro. Pero el niño, tambaleándose, empezó a retroceder. «No puedes huir de esto», afirmó, con voz quebrantada. «Tú eres la clave». Con un movimiento espasmódico, Miguel giró la mirada hacia las figuras emergentes. Eran rostros de seres conocidos, familiares perdidos, amigos olvidados, voces que lo llamaban entre susurros y gritos desesperados. Quería cubrirse los oídos, distanciarse de esa confusión de emociones, pero era inútil. La verdad lo abrazaba por completo.
¿Qué deseas de mí? Preguntó, su voz temblaba entre el miedo y la determinación. Una fuerza atronadora emergió desde dentro, casi exigiéndole que actuara. Libéranos, clamaron las sombras, y por un instante, Miguel podía ver sus ojos, llenos de rencor e impotencia. Tus decisiones han condenado este lugar y a los que amas. Es momento de quebrar los muros. Miguel sintió el sudor brotar de su frente, su mente luchando con la realidad y la inminente decisión. Cada segundo que pasaba, la presión se volvía más insoportable, una tormenta sin tregua. En un último intento por romper la oscuridad, alzó la piedra frente a él, como si pudiese dominar la tormenta que se desataba. Un destello de luz emanó del talismán, iluminando las caras horripilantes y llenas de desesperación. En ese segundo, un sentimiento placentero se apoderó de él. Era la posibilidad de la redención. Miguel recordó el rostro de su hijo, los sueños que aún podía cumplir. Pero esa luz también trajo consigo sombras aún más alargadas. La risa tormentosa se convirtió en un grito ensordecedor. No se lo permitas, Miguel. Ellos buscarán llevárselo todo. Escoge bien. Con un impulso visceral, Miguel sintió el poder de la decisión latir dentro de su pecho. Tenía que decidir, y lo haría con la piedra en su mano. En ese instante, la risa se detuvo. Todo quedó en silencio, pero la tensión era palpable. Miguel miró hacia el altar, ahora vacío, y sintió que la decisión era inminente. Su alma se debatía, luchando entre liberarse o dejar que la oscuridad lo reclamara. La sombra se abalanzó sobre él, consumiendo cada rincón de su libertad. Miguel cerró los ojos. El hijo dijo en voz baja, sabiendo que sus palabras podrían ser la clave de todo, pero en su interior, sentía que todo se desmoronaba. Pero al abrir los ojos, se encontró de nuevo en el camino desolado, como si hubiera retrocedido en el tiempo. La noche lo envolvía, y el eco de la risa resonaba más fuerte que nunca. Confundido, se dio cuenta de que su elección apenas comenzaba a tener consecuencias. En la oscuridad, una figura se acercaba y, a medida que avanzaba, su corazón latía más rápido, temiendo descubrir lo que realmente había desatado. ¿Por qué has vuelto?, preguntó una voz profunda y fría. La verdadera oscuridad está aún por llegar. Miguel dio un paso atrás, atenazado por la voz que lo envolvía como un manto de frío. La figura emergente no era más que un contorno borroso en la penumbra, pero la energía que desprendía helaba su sangre. Al acercarse, el rostro se fue desenfocando y revelando una expresión que Miguel no pudo identificar. Era una mezcla de desesperación y maldad, una dualidad difícil de digerir. Ellos no te dejarán ir tan fácilmente, continuó la figura, la voz resonando como un tambor en su pecho. Tú has despertado algo en este lugar, algo que ha estado dormido por siglos. La mente de Miguel se fragmentaba en pedazos mientras recordaba las historias que le contaba su abuela. Historias de almas perdidas, de pactos oscuros. La idea de ser parte de uno de esos relatos le generó náuseas. No tengo nada que ver con esto, balbuceó. Solo quiero volver a mi hogar. La figura se detuvo a escasos pasos de él. Era un hombre de apariencia anciana, con ojos profundamente hundidos y una mirada penetrante que parecía atravesar la piel. Los caminos de este mundo son más traicioneros de lo que imaginas. Cada decisión está marcada por las huellas del pasado. Miguel sintió su corazón golpear con fuerza en su pecho. ¿Qué quieres de mí? El eco de su pregunta se perdió en el silencio helado, pero la figura no respondió inmediatamente. Las sombras que liberaste tienen un precio, joven. Ellas reclamarán lo que les pertenece. Si has elegido el pasado, el futuro será el sacrificio, susurró, las palabras goteando veneno en el aire. Un escalofrío recorrió su columna vertebral al recordar las figuras familiares, esos rostros desgarrados que había visto anteriormente. No dejaré que se los lleven. No puedo perder más. La angustia apretaba su garganta y la desesperación lo empujaba a la locura. Es tarde para cuestionar. Debes decidir ahora, insistió el anciano. A medida que hablaba, el suelo empezó a temblar, las sombras danzando de nuevo a su alrededor, un torbellino de lamentos y susurros. Los ecos se intrincaban en un coro de sufrimiento,
elevando su nivel de terror, Miguel sintió que el tiempo se volvía líquido, corriendo de sus manos como si fuera arena. «Basta. Haré lo que sea necesario», gritó, su voz resonando en la noche como un rayo desgarrador. Pero en la profunda oscuridad, la figura sonrió, revelando dientes afilados. «¿Aceptas entonces el sacrificio? Un viaje hacia lo desconocido, plagado de sombras y tentaciones. Una conexión inevitable que jamás podrás romper», dijo con un tono burlón, cada palabra rebosante de un poder malvado. La angustia lo inundaba mientras miraba a su alrededor, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «No. Solo quiero salvar a los que amo». La desesperación lo llenaba, pero sabía que su grito podría ser en vano. Pero entonces, un camino se vislumbró a través de las sombras. Un camino que se ramificaba ante él. Las luces del pueblo se veían a lo lejos, como promesas de un refugio dorado, pero se sentía arrastrado hacia la encrucijada oscura del anciano. «Debes elegir, Miguel. La oscuridad o la luz. El sacrificio o la salvación. El futuro que deseas o el pasado que has perdido», repitió el anciano, con eco y retórica. Miguel dudó, sintiendo su respiración hacerse cada vez más entrecortada. Sabía que su decisión podía cambiar la vida de muchos, pero al mismo tiempo, cada paso que daba parecía condenarlo más. «Si elijo el pasado, ¿cuáles serán las consecuencias?», preguntó, sin parte de él esperanzado, pues la respuesta no podría ser otra sino un abismo oscuro. «Cuando lo descubras, ya será demasiado tarde», rió el anciano, la risa reverberando, la risa del horror encarnado. La tensión creció como un monstruo en la oscuridad, y Miguel sintió que el tiempo se detenía. ¿Podría afrontar lo que estaba a punto de desatar? Con su alma en peligro, una nueva comprensión lo invadió. Las sombras estaban al acecho, esperando su siguiente movimiento. El destino de su familia pendía de un hilo, y en medio de la oscuridad, se preguntó, ¿realmente había alguna manera de escapar de la trampa que había tejido con su propia elección? Miguel sintió como la presión del aire se volvía densa a su alrededor. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, mientras la figura del anciano lo miraba con aquellos ojos vacíos y profundos. El suelo continuaba temblando, y la tierra misma parecía advertirle de lo que estaba a punto de desatar. «¿Qué pasará si elijo el pasado?», repitió, sintiendo que sus palabras solo atraían más oscuridad. El anciano sonrió, y esa expresión maligna hizo que todo su cuerpo reaccionara con un estremecimiento. «Empezarás a recordar, y ellos también. Las almas que creías perdidas regresarán, y los secretos de tu linaje emergen. Los pactos que hicieron, Miguel, son más fuertes de lo que puedes imaginar». El viejo extendió un dedo tembloroso hacia el horizonte. Miguel siguió su dirección, y vio una sombra oscura formarse en la distancia, distorsionándose como si una niebla espesa lo devorara todo. Cada instante que pasaba una pregunta atormentaba su mente. ¿Realmente querría saber quiénes eran esos que regresarían? Pero una imagen de su familia, atrapada en el dolor y en el terror de lo desconocido, lo llenó de valor. Si debía enfrentar sus propios demonios para salvar a los que amaba, estaba dispuesto a hacerlo. «Estoy listo. Que regresen. Que sean liberados de sus cadenas», gritó, su voz resonando aún más fuerte que su angustia. El anciano se rió, una risa que llenó el espacio con ecos de locura. «Tu decisión es un regreso al pasado, pero también será un sacrificio. La oscuridad siempre toma lo que más amas. Siempre». Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, acercándose como serpientes, susurrando palabras que no podía entender. Miguel sintió que algo se rompía dentro de él. La conexión crecía, y las memorias empezaban a surgir en su mente, fragmentos de risas, lágrimas y secretos ocultos que le fueron prohibidos. Cada pedazo lo llenaba de temor, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de claridad. Entonces, en medio de la oscura irrealidad, una figura familiar apareció en su mente. Era su hermana, Clara, con su hermosa risa, aunque distorsionada por el tiempo y el dolor. «Si vuelves, estaré contigo», parecía decirle, un eco lleno de nostalgia. «Clara», exclamó Miguel, y el sonido de su voz resonó con una desesperación tangible. Las sombras comenzaron a hundirse en el suelo, como si estuvieran siendo absorbidas.
El anciano lo observaba, sus ojos brillando con un destello de anticipación. Si eliges la oscuridad, ten cuidado con el precio que pagarás. Algunos la oscuridad no la perdona. Miguel sintió que el suelo bajo sus pies se fragmentaba. Tentado a dar un paso más hacia la sombra en el horizonte, sucumbir al deseo de liberar a los atrapados en los secretos familiares, tenía que olvidar el miedo. Las sombras estaban listas para devorar su decisión. Voy a salvarlos a todos. Voy a cambiarlo todo, gritó, pero justo en el instante en que dio el paso hacia la oscuridad, su mundo se desvaneció. Las luces del pueblo se tornaban más difusas, casi como un recuerdo frustrado. La figura del anciano se desvaneció, pero antes de desaparecer por completo, pudo escuchar sus últimas palabras flotando como un susurro helado en el aire. Regresarás, Miguel, pero con un precio que nadie podrá pagar. Un dolor agudo atravesó su pecho, y un grito ahogado escapó de sus labios cuando sintió que lo arrastraban hacia un vacío. La oscuridad lo abrazó, y en ella, pudo ver vislumbrar una figura al fondo, familiar pero distorsionada, como si abriera una puerta a recuerdos que no sabía si quería enfrentar. ¿Sería la imagen de Clara? ¿O algo mucho más aterrador lo esperaba en la profundidad de aquel abismo oscuro? La agonía de lo desconocido se apoderó de él mientras se desvanecía en la noche. Migas de su realidad se deshacían a su alrededor, llevándose consigo todas sus esperanzas, y cuando las voces comenzaron a hablarle, rompió el silencio con una pregunta aterradora: ¿qué verdad me has ocultado? Las sombras rebotaron a su alrededor, una danza macabra alimentada por su miedo. La respuesta, sin embargo, se perdió en la oscuridad. ¿Acaso el precio a pagar sería más de lo que su alma estaba dispuesta a asumir? Miguel sintió un frío helado que le atravesaba los huesos. El vacío lo mantenía suspendido, y las imágenes de su pasado parecían fundirse con las sombras que lo rodeaban. Sentía su corazón latir con fuerza, acompasado por un eco sordo que retumbaba en el abismo. ¿Dónde estás, Clara?, murmuró, la desesperación invadiendo su voz. A lo lejos, la figura difusa comenzó a tomar forma. Era una silueta que se acercaba, cada paso resonando como un grito en el silencio opresivo del lugar. A medida que la oscuridad se disipaba, Miguel pudo discernir un rostro que conocía bien. Era su hermana, Clara, pero sus ojos estaban vacíos, solo había tristeza en su mirada, como si las experiencias del pasado la hubieran cegado de toda esperanza. Clara, ¿es realmente tú? Su voz sonó como un susurro lleno de incredulidad y anhelo. Ella asintió lentamente, pero a medida que se acercaba, su figura empezó a desgastarse, como si la luz misma la estuviera devorando. Miguel, no debiste elegir. Su voz era un eco lejano, perdido entre susurros de sombras que retumbaban a su alrededor. No. Dime qué pasa, Clara. Necesito entender. ¿Qué secretos han guardado nuestros ancestros? Miguel se sintió como un niño atrapado en un laberinto, deseando desesperadamente encontrar una salida, una respuesta que le devolviera la paz. Clara extendió la mano hacia él, pero se detuvo a medio camino, como si una fuerza invisible lo separara. El pasado no será el único que vuelva, Miguel. Ellos vendrán también. Las almas atrapadas jamás olvidan a quienes les han causado dolor. Las palabras de su hermana se sentían como dagas heladas en su pecho. ¿Puedo detenerlo?, preguntó, sintiendo que el suelo bajo sus pies se estremecía aún más. Lo peor está por llegar. La voz de Clara se desvaneció, y un grito desgarrador retumbó en el aire. Miguel sintió que el ambiente a su alrededor se contraía, como si el propio abismo tratara de atraparlo. Las sombras danzaban, susurrando secretos que no podía comprender. De repente, las almas comenzaron a aparecer, fluyendo desde la garganta del abismo. Figuras conocidas y desconocidas, desvaneciéndose y apareciendo, atrapadas en un ciclo de tormento. Espíritus que una vez conoció, otros que solo había oído en relatos familiares, todos compartían un destino decrépito. Se acercaban, tratando de alcanzar a Miguel con manos extendidas, sus rostros desfigurados por la desesperación. No, aléjense, gritó, retrocediendo. Pero su voz se ahogaba en lloros y quejidos que resonaban en el aire, como un coro fúnebre. Las sombras comenzaron a amalgamarse, tomando formas conocidas.
Miguel podía ver caras que amaba y otras que había olvidado, sus ojos repletos de rencor y dolor. El precio, Miguel. El precio, repetían, sus voces entrelazándose en un murmullo amenazante. Desesperado, Miguel cerró los ojos, intentando encontrar la fuerza que le diera sentido a la situación. No tengo miedo, intentó convencer a su corazón tembloroso, aunque cada sílaba le quemaba la garganta. Una ola de energía oscura lo rodeó, empujándolo más cerca del precipicio entre la luz y la sombra. Algo dentro de él comenzó a romperse, la decisión que había tomado se sentía cada vez más como un error, pero no había retorno. Entonces, un grito penetrante cortó el aire. Era Clara de nuevo. Recuerda, Miguel. No todo lo que regresa está destinado a ser salvado. Sus palabras eran un llamado, un faro en la tormenta, pero se discutían con el creciente clamor del abismo. Miguel abrió los ojos, dispuesto a enfrentarse a lo que viniera. Su corazón latía con fuerza, resonando con el eco de las almas. Dímelo. Dime lo que debo hacer. La sombra se arremolinó a su alrededor, su presencia era aplastante, y justo cuando pensó que se habría perdido, una figura emergió de la oscuridad, un rostro conocido, uno que había perdido hacía años. Soy yo, Miguel, tu madre. Ha llegado el momento de desentrañar la verdad. La angustia de verlo lo atravesó. Sin embargo, la pregunta se encarnaba en su mente, ¿era un salvador o un nuevo tormento? Las sombras aguardaban, atentas a su respuesta. ¿Estaba listo para descubrir el abismo del pasado y lo que realmente había costado? Miguel sintió que el aire se volvía más pesado, como si cada palabra fuera un ancla atada a su cuerpo. La figura de su madre, tan familiar y tan distante, se alzaba frente a él con un manto de tristeza que la envolvía. ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué te fuiste? Preguntó, con la voz quebrada mientras las almas alrededor de él se agitaban, llenando el espacio con lamentos y súplicas. Porque llegó el momento de enfrentar lo que hemos huido, respondió su madre, su rostro ahora una mezcla de compasión y gravedad. Los secretos de nuestra familia no son solo historias de advertencia, son la razón por la que estamos aquí. Son la llave para romper este ciclo. Miguel se sintió desgarrado. Mientras las sombras danzaban a su alrededor y las figuras perdidas murmuraban, una sensación de inevitabilidad lo envolvía. ¿Qué debo hacer? No sé cómo enfrentar esto, no sé si tengo el valor. Su madre se acercó un paso, y en ese instante, Miguel tuvo un destello de claridad. Recordó las noches pasadas contando historias con Clara, relatos de brujas y fantasmas, pero también de valentía y redención. Cada elección tiene consecuencias, Miguel, continuó ella. Las decisiones que tomamos afectan a quienes amamos y a quienes nunca conoceremos. De pronto, las sombras parecieron moverse más rápido, como si el suelo latiendo bajo sus pies estuviera a punto de abrirse. Un rostro familiar emergió de la penumbra, su padre, con un semblante grave. No creas en sus palabras, hijo. Pueden seducirte a volver al lado oscuro. El miedo que sientes es la única verdad aquí. Miguel sintió que el tiempo se detuvo. Estaba atrapado entre su madre, quien le ofrecía esperanza, y su padre, quien encarnaba su propio terror. Las voces de las almas resonaban cada vez más fuerte, como un eco de advertencia, arrastrándolo hacia el abismo de su propia duda. ¿Qué debo hacer? ¿Seguir adelante o hundirme en este eco del pasado? En su pecho, el corazón parecía querer estallar, la indecisión lo consumía más rápido que el frío que lo rodeaba. Debes recordar, hijo. No todos los recuerdos deben ser traídos a la luz, susurró su madre con suavidad. Hay cosas que el olvido protege, secretos que, si no manejas con cuidado, pueden destruirlo todo. Las sombras comenzaron a arrastrarse hacia él, ansiosas. Con cada susurro, el terror y la expectación crecían, pero Miguel sintió que una chispa de dichosa lucidez iluminaba su mente oscura. Quizás no se trata solo de respuestas. Tal vez el camino a seguir es el que elijo, no el que me imponen las sombras. Tomando una respiración profunda, Miguel levantó la vista hacia su madre. Si hay algo que necesito confrontar, lo haré. Pero esta vez lo haré con mis propias condiciones. Cuando el sonido de sus palabras se disipó, un silencio profundo se apoderó del lugar. Las figuras comenzaron a girar frenéticamente, como si su decisión hubiera deslizado una capa de caos sobre el abismo.
Las almas sollozaban, pero una fuerza nueva brotó dentro de Miguel. Una luz, tenue pero persistente, comenzó a emanar de su interior. No, gritó su padre, extendiendo sus manos hacia él, intentando atraerlo de vuelta a la desesperación. Pero Miguel se sintió aliviado por ese empuje. En su pecho ardía una llama que rechazaba el miedo. Voy a romper el ciclo, no más sufrimiento. Con cada palabra, la luz brilló más fuerte. De repente, Clara apareció de nuevo, su mirada intensa. Miguel, ten cuidado. El abismo reacciona a tu determinación. No dejes que su oscuridad te consuma. El abismo vibraba, su eco se intensificaba mientras las sombras intentaban abalanzarse sobre él, pero él las enfrentó con su nueva luz. Sin embargo, justo cuando todo parecía cambiar a su favor, el suelo se agrietó violentamente, y de él emergió una criatura de sombras, una amalgama de las almas perdidas, que alzó una mano hacia él. ¿Crees que puedes escapar? Nos perteneces, su grito resonó en el aire roto, helando la sangre de Miguel. Desesperado pero decidido, Miguel se enfrentó a la criatura, sintiendo que la luz dentro de él vibraba ante su presencia. No tengo miedo. No soy tu prisionero. Pero justo antes de que pudiera actuar, una sombra oscura lo envolvió, atrapándolo en un torbellino de desesperación. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, y su mente se llenó de preguntas. ¿Podría realmente enfrentar la oscuridad, o sucumbiría a ella como otros antes que él? La respuesta estaba al alcance, pero el tiempo se le agotaba. Y mientras su voluntad luchaba por prevalecer, el abismo se reía, y la verdad de su familia esperaba, ansiosa, a ser revelada. Allí, en la penumbra, estaba todo lo que había perdido y más. ¿Podía soportar el peso de lo que su elección desencadenaría? La oscuridad se disipó como una niebla al amanecer cuando Miguel, envuelto en un caos de sombras, finalmente comprendió que la verdadera batalla no era contra sus antepasados, sino contra el miedo que él mismo había dejado crecer. Con un grito interno que resonó en su ser, sintió una chispa de luz atravesar la opaca desesperación que lo rodeaba. No más, exclamó, su voz retumbando en la noche. La criatura de sombra se detuvo, sorprendida por la intensidad de su declaración. Miguel pudo sentir la conexión con las almas perdidas, pero esta vez, en lugar de querer escapar, decidió abrazar su historia. No estoy aquí para ser un prisionero, estoy aquí para enfrentar lo que he sido y lo que puedo ser. Con cada palabra, su luz se intensificó. Recordó los rostros de su familia, las risas de su infancia, los abrazos de su madre, el amor de su hermana. Esos recuerdos formaron un escudo ante las sombras que intentaban consumirlo. Los lamentos de aquellos atrapados empezaron a cambiar, resonando en un eco de esperanza que se entrelazaba con su luz. Las sombras no me definen. Son parte de mí, pero no van a controlarme. Miguel levantó la piedra que había encontrado en el altar. Esta comenzó a brillar como una estrella en la penumbra. La criatura, inicialmente formidable, retrocedió ante la claridad de Miguel. Su esencia era más poderosa que cualquier terror que las sombras pudieran generar. Regresen a donde pertenecen, gritó Miguel con fervor, y las almas atrapadas comenzaron a observarlo. Cada uno, con sus historias y su dolor, necesitaban liberarse como él. El niño de la voz quebrantada y clara se unieron a él, dándole aliento. Estás más cerca de la verdad de lo que piensas, Miguel. El poder no reside en el pasado, sino en el presente. Las sombras comenzaron a retroceder, asustadas por la luz que emanaba de Miguel. Sentía el peso de los secretos familiares, pero esta vez, en lugar de agobiarlo, esa carga se transformó en fuerza. Las memorias de sus ancestros empezaron a fluir a través de él, contándole las historias que habían sido reprimidas por demasiado tiempo. Es hora de revelar la verdad, susurró su madre desde el fondo de su corazón. Lo que se ha ocultado debe ser desenterrado. Es la única forma de romper el ciclo. Con esas palabras, Miguel se sintió como un faro en medio de la tormenta. El abismo vibraba aún más, pero ahora estaba preparado. Extendió su mano y la luz se expandió. Las sombras se dispersaron, y con cada rayo de claridad, los lamentos se convirtieron en murmullos de gratitud. Las almas eran liberadas, flotando y entrelazándose en el aire,
como hojas danzantes llevadas por el viento, las sombras finalmente comenzaron a desvanecerse, y con su desaparición, Miguel sintió que una inmensa carga se levantaba de su pecho. Lo haré por todos nosotros, prometió, y en ese instante, supo que sus decisiones lo llevarían a la casa que había soñado para su familia. La noche oscura que una vez lo había atrapado ahora lo guiaba hacia la luz. Miguel miró a Clara, quien sonrió sin temor. «Estamos contigo, siempre», dijo, y una como corriente cálida envolvió su ser, llenándolo de amor, la visibilidad aumentó, y la figura de su madre se desvaneció con un brillo de esperanza. Miguel, con el corazón aún latiendo fuertemente, supo que había tomado la decisión correcta. Con los recuerdos de su familia en su mente, pudo finalmente ver el camino hacia adelante. Mientras la luz se hacía cada vez más brillante, Miguel avanzó hacia el amanecer, sabiendo que los secretos del pasado estaban ya detrás de él, y su futuro, lleno de promesas, le esperaba. Eran tiempos difíciles, pero esta vez, estaba listo para enfrentarlos. La carretera solitaria se extendía por delante, pero entretanto, Miguel sonrió, por fin libre de las sombras, y así, el eco de su valentía se convirtió en una canción de esperanza que resonaría por generaciones. Miguel ha alcanzado su liberación, pero tú también puedes ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que estas narraciones lleguen a más personas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final es fundamental. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante conclusión. Tu apoyo marca la diferencia.